Dios le bendiga, mi nombre es Luis Aquino. Vamos a tener la exhortación del día de hoy. Vamos a estar leyendo, los muchachos están ready, en el libro de Reyes, pero en el versículo 30 en adelante. Vamos a estar leyendo. Leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Parece que el año lo golpeó. Diga, estoy herido pero caminando. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Leemos en Reyes 18, versículo 30 en adelante. Y dice la palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Escuche. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar. ¿Qué edificó? ¿En el nombre de quién? Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron, y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén. Pueden sentarse. Padre, gracias. Padre, bendice tu pueblo una vez más a través de tu palabra, como siempre lo ha hecho, y permite que cada uno de ellos sean una tierra fértil que pueda producir, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El tema que tenemos para esta noche es restauración. Tal vez un poco contradictorio lo que leímos con la restauración, pero en el transcurso del mensaje vamos a ir viendo que sí tienen muchas cosas en las que se relacionan. Pero tampoco vamos a hablar de Elías. En esta noche no vamos a hablar de Elías, porque a pesar de que Elías aparece como de la nada en el capítulo 17 y llega profetizando, cerrando cielo y corriendo y haciendo unas cuantas cosas, nosotros nos vamos a enfocar en algo diferente para poder ser edificado en esta parte. Amén. Y quiero explicarle lo que es restaurar. Cuando hablamos de restaurar, se refiere a la acción de reparar, renovar o volver a poner algo en el estado o estima que se tenía. Amén. Y cuando nosotros muchas veces tenemos un mal, cuando tenemos algo que se ha arruinado, normalmente nosotros queremos arreglarlo por encima. Muchas veces no queremos ver qué fue lo que provocó que eso se arruinara. Muchas veces no queremos ver qué fue lo que produjo ese cambio de estado, sea en una silla, sea en una mesa, pero muchas veces nuestra condición espiritual. Muchas veces nuestra condición espiritual, nuestra búsqueda, nuestra intención hacia Dios no es la misma que cuando nosotros aceptamos al Señor y buscábamos con esa hambre al Señor y pensábamos en el Señor y no podíamos dormir porque no habíamos orado, o no podíamos salir porque no habíamos leído la Biblia. Entonces teníamos como un tipo de altar en nosotros mismos, el cual nosotros dedicábamos constantemente a Dios.
Pero a pasar el tiempo, a vivir en la monotonía, en los afanes, en los afanes de la vida, en las cosas que nos rodean, lo que nos bombardea, muchas veces entonces ese altar, ese devocionar, esa devoción que nosotros teníamos hacia Dios, entonces empieza a menguar, y deja de producirse un holocausto, deja de producirse un sacrificio a Dios como se hacía en el principio, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos bautizamos, cuando anhelábamos orar en la madrugada. Pero nosotros creemos muchas veces que ese mal proviene por el mal que no hizo un prójimo, porque no me llamaron, porque no hicieron algo por mí, y empezamos a buscar en los lugares incorrectos el problema que me llevó a mí a que mi altar se arruinara, a que a mi altar dejara de funcionar, a que mi altar dejara de ofrecer holocausto como se había establecido en el principio. Amén. Y cuando nosotros vemos lo que pasa aquí, debemos de ir al principio de qué fue lo que hizo que el altar de Dios se arruinara. Muchas veces vemos que los reyes, muchas veces vemos a Acab, que se casó con una mujer que adoraba a dioses paganos. Muchas veces vemos los otros reyes que tuvieron antes de Acab. Pero el problema que tenía el pueblo de Israel no tampoco vino por Satanás. Porque muchas veces queremos también atribuirle la culpa a Satanás, pero cuando vemos en el libro de Reyes, en su capítulo 11, versículos 1 y 2, vemos que el problema que trajo a Israel, o el que trajo a Israel el problema, fue un hijo de un rey que Dios dice que era semejante a él, a su corazón, conforme a su corazón. Pero ¿qué fue lo que hizo que el altar empezara a arruinarse? Fue la desobediencia de Salomón a lo que Dios le había dicho a su pueblo. ¿Qué dice el libro de Reyes en su capítulo 11? La Biblia dice que Salomón se casó con una mujer egipcia. Y esta mujer egipcia hizo que Salomón, no solamente ella, sino todas las que él tenía, hizo que su corazón se inclinara a otros dioses. Pero cuando nosotros vemos más atrás, hay un mandamiento que Dios le dice a su pueblo y le dice: no te mezclarás con mujer extraña ni con mujeres de otras naciones, porque ellas harán que tu corazón se incline a los dioses de ellos. Aleluya. Entonces, el problema de que el altar se arruine no tiene que ver ni siquiera con el ambiente. Tiene que ver con una decisión que nosotros tomamos en pos de a quién nosotros queremos servir. En ese tiempo, cuando Salomón se emparentó con la hija de Faraón, era costumbre que los reyes para sellar una alianza se casaran o se dieran en casamiento un hijo del rey con un hijo del otro rey, o el mismo rey se daba en casamiento con una hija del rey. Eso era una costumbre que tenían las naciones antiguas para que el pacto entre ellos, la alianza entre ellos, no tuviera forma de que se rompiese. Pero hay algo, que las corrientes en las que nosotros vivimos hoy en día si no son de acuerdo a lo que Dios estableció, aunque para el mundo sean buenas, para nosotros no son correctas. Y muchas veces nosotros no somos parte del sistema porque creemos que porque las cosas que están haciendo no son malas, van de acuerdo a lo que Dios estableció. Y lo que Dios le dijo a su pueblo fue: no te mezclarás con mujeres extrañas, no importa que sean reinas o reyes, no importa que sean cercanas a las naciones o sean vecinas. Le dijo: no te mezcles con ella porque tu corazón se va a inclinar a su Dios. Y cuando nosotros empezamos a ofrecerle sacrificio a otro Dios, entonces el altar de Dios empieza a arruinarse. Fue Cristo quien dijo que no podemos servir a dos señores, porque a uno amarás más que a otro. Y yo no sé cuál será el altar o al Dios que tú estás poniendo en el lugar del Señor. Pero es tiempo hoy en día de que nosotros tomemos la decisión
de restaurar el altar de Dios y que lo que se había perdido entonces empiece nuevamente a sacrificar en pos del Dios de Abraham. Probablemente nosotros nos descuidamos porque tenemos mucho trabajo. Probablemente nos descuidamos porque tenemos muchas cosas que hacer en la universidad. Probablemente nos descuidamos porque los hijos se mueven mucho. Para nadie es un secreto que Manuel rinde muchísimo y vocea muchísimo. Pero eso no puede desenfocar mi compromiso a prender incienso en el altar de Dios. Eso no puede provocar no puede hacer que mi búsqueda, mi integridad hacia Dios, mi devoción hacia Dios mengue. Al contrario, yo ver a mis hijos es un motivo por el cual yo dar gracias a Dios y prender nuevamente incienso e instruirlo y llevarlo a la palabra de Dios. A su nombre. Ahora, ¿qué pasa? Si puede multimedia, me proyecta Deuteronomio 17 del 14 en adelante. Aleluya. Dice la Biblia: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tome posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballo, ni la hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Cuando vemos lo que dice el libro de Deuteronomio y lo ponemos en paralelo con la vida de Salomón, vemos que Salomón en ciertos aspectos, en cierta área de su vida fue muy próspero, fue muy bueno, fue muy exitoso. Pero en su éxito, aunque vino de parte de Dios, vemos que Dios dice una cosa que él no cumplió. Él amontonó en gran manera. Él llevó al pueblo una servidumbre tal que el pueblo mismo se quejaba de él. Y eso lo podemos ver cuando Salomón muere, que viene su hijo. Nosotros vemos que el pueblo le dice, óyeme, ya nosotros hemos hecho muchas cosas, nos hemos descuidado de muchas cosas, por favor, aliviar un poquito nuestra carga. Y eso fue lo que provocó también que el pueblo se descuidara. Porque el problema no solamente lo tuvo Salomón. El problema también lo tuvieron los sacerdotes. El problema tuvieron también todos los que formaban parte del pueblo. Porque ellos también prendían incienso en los lugares altos a los dioses que Salomón le había permitido a sus esposas crearle altar. Ahí estaban los dioses de los amonitas, de los moabitas. Ahí estaba Moloc, estaba Baal, estaba Sera y otros más. Y muchas veces creemos que las asociaciones no derriban nuestro altar, ni lo arruinan. Ahora bien, cuando nosotros tenemos la determinación, como tuvo Elías, hay un tiempo que tiene que entrar en nosotros, hay un avivamiento, tiene que venir un deseo, un anhelo de nosotros volver a ver la gloria de Dios, y que cuando se prenda el incienso a Dios, cuando se le presente el holocausto a Dios, nosotros tenemos que ver cuando Dios consume eso. Ahora, cuando yo estuve analizando lo que pasó con Elías en el altar, fue algo increíble, porque él echó 3 cubetas de agua en dominicano a todo eso, y la zanja se llenó, y puso 12 piedras, y la Biblia dice que se consumió la carne, la leña, la piedra y el agua. Lo que me impresionó fue la piedra, porque para que una piedra se consuma necesita aproximadamente de 600 a 1200 grados Celsius.
Nosotros cuando la temperatura está en 32 nos estamos ahogando. Y necesita que esa temperatura esté constante por lo menos 15 o 20 minutos. Y la Biblia enseña que cuando el fuego de Dios descendió a recibir el sacrificio de Elías, se consumió la carne, la leña, las piedras y aún el agua. Dice la Reina Valera que la lamió. En otras traducciones dice que se consumió el agua también. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Que los holocaustos que nosotros le ofrecemos a Dios no son consumidos como cuando Elías presentaba el sacrificio. ¿Acaso nosotros tenemos asociaciones con personas extrañas y no nos hemos dado cuenta que le estamos sirviendo a sus dioses? ¿Habrá algún Elías que se tendrá que levantar y decir hasta aquí, acá va a llegar? Y a partir de ahora nosotros vamos no solamente a restaurar el altar, nosotros vamos a decocotar los 400 profetas de Baal y los 450 de Acera. Tendrá que levantarse un hombre, tendrá que levantarse una mujer que le diga al diablo, hasta aquí tú llegaste. Hasta aquí tú llegaste. No tiene parte ni suerte, ni en mi vida, ni en mi familia, porque yo le pertenezco a un Dios vivo y mi vida y mi altar están dedicados a Dios. A su nombre. Aleluya. Ahora bien, sabemos lo que destruye nuestro altar: la falta de búsqueda, la falta de asociación con Dios. Ahora bien, ¿qué otra cosa arruina nuestro altar? La falta de honestidad hacia Dios. Nosotros venir delante de Dios como que Dios no sabe nuestra condición. Si nos fijamos, Elías no vino y empezó a orar. No, él primero restauró. Y hay una historia, no la vamos a leer porque es muy larga, en el libro de Primera de Samuel, del capítulo 4 al capítulo 7. Hay una historia que dice que los hijos de Israel estaban en guerra contra los filisteos. Y cuando se dan en el primer encuentro, mueren unos cuantos de los israelitas. No esperaban que pasara así, porque ellos son siervos de Dios. Como muchas veces nos pasa a nosotros, que creemos que estamos en batalla y como somos siervos de Dios, no podemos perder y nos va mal. Pero a ellos tenían otra situación. A ellos les fue mal porque estaban en contra de lo que Dios había establecido. Ellos estaban idolatrando a Baal. Pero miren qué pasa. En el templo habían problemas porque los hijos de Elí estaban haciendo las cosas incorrectas con las ofrendas y con las doncellas. Pero cuando viene el arca del pacto, entonces ellos empiezan a hacer una gran celebración porque llegó el arca del pacto a la guerra. Y normalmente cuando llegaba la presencia de Dios a la guerra, no había manera de que se perdiera, porque ya Dios estaba respaldando al pueblo con su presencia. E hicieron una gran bulla, un gran gozo hubo en ese momento porque la presencia de Dios descendió. Y dijeron los filisteos: parece que el arca del pacto llegó, pero vamos a morir peleando. Se llevaron el arca, se murió Elí, mataron a los hijos de Elí. Un desastre. ¿Ustedes saben por qué se robaron el arca? Porque el corazón de ellos no estaba limpio delante de la presencia de Dios. Ellos creían que porque la presencia de Dios llegara, lo iba a respaldar, siendo ellos un pueblo idólatra. No fueron sinceros con Dios. No reconocieron que ellos habían perdido porque la idolatría había llegado al trono de Dios. Y muchas veces nosotros somos como ellos, porque sabemos que estamos mal
Y cuando llega la presencia, entonces queremos gozarlo como que no tenemos problema. Queremos fluir como el que sí está buscando de Dios. O sea, queremos ser como Samuel y queremos hacer las cosas que hacía Samuel, pero nosotros no estamos haciendo las cosas que hace Samuel. Nosotros ninguno, incluyéndome, tenemos la capacidad de pararnos delante de nadie y decirle, júguenme ustedes. Si he tomado algo de ustedes, o si he ofendido, o si no lo he ofendido. Mire, Señor, aunque sea una picada de ojo, le hemos hecho a alguien. Y Samuel, cuando se le llevaron el arca del pacto al pueblo, él estaba tranquilo porque él sabía que eso era una representación, no la presencia, porque él sabía que aún el arca estuviera allá, la presencia de Dios permanecía con él. Aleluya. Y cuando nosotros vemos la falta de sinceridad del pueblo, hizo que se le llevaran la representación de Dios, pero también que perdieran la guerra nuevamente. Y muchas veces a nosotros nos pasa igual. Por la falta de sinceridad con Dios, perdemos los beneficios de Dios. Y no estoy hablando ni de trabajo, ni estoy hablando ni de casa, no estoy hablando de dinero, no estoy hablando de nada que perezca. Estoy hablando de su presencia. Estoy hablando de algo más importante, porque Cristo viene ahora mismo y dice la palabra que no quedará roca sobre roca. Todo esto que está aquí se va a derribar. Ahora, lo que sí va a permanecer para siempre es su palabra. Entonces el pueblo, con una hipocresía, celebra la presencia de Dios, pero no está conforme a lo que dice la ley. Hello. Y ahí me acuerdo de lo que dice Isaías, cuando dice que Dios le molestaba ver al pueblo hacerle culto porque ellos no estaban íntegros delante de ellos. Pero dice que si su pecado fuera en rojo como el carmesí, Él lo hará como blanca lana. Pero si hay una intención de arrepentimiento. A su nombre. Aleluya. Aleluya. Ahora bien, estamos terminando. Casi. Ya sabemos cosas que pueden arruinar nuestro altar. La falta de honestidad, el descuido, la unión o el yugo desigual. Amén. Esos son 3 puntos que hemos tocado. Falta de honestidad, yugo desigual y las malas asociaciones. ¿Por qué las malas asociaciones? Recuerden que cuando Elías andaba solo y cuando necesitaban que Elías se fuese, decían, no, espérate, hay que buscar uno para que sustituya a Elías. Pero habían 100 profetas por ahí guardados. No, era Elías que necesitaba. Elías en un momento se sintió solo. Muchos dicen que era orgullo, pero debe ser difícil. Uno está profetizando solo. Pero lo que pasa es que los profetas de Dios no hablan por lo que ven, sino cuando Dios le dice, habla. Una cosa es que Dios tenga intimidad contigo y otra cosa es que Dios te diga, háblale al pueblo. Parece que Elías se desesperó y decía, solamente yo quedo. No, era tú que tenía el momento de decir las cosas que Dios decía. Y cuando Elías lo llaman, él le dice, llama a Eliseo. Y vino una asociación. Fíjate que cuando están buscando a alguien como Elías, dice, había uno que andaba con Elías que le lavaba las manos. Y hoy es difícil servirle a quien te puede ayudar a crecer espiritualmente. Porque se han dado muchos casos que el que te puede guiar te manipula. Se da el caso, yo lo he visto. Pero tenga discernimiento. Ahora, cuando usted tiene una persona de Dios, no sea como Giesi. Aproveche esa persona de Dios, sáquele todo lo que usted tenga que sacarle en el buen sentido de la palabra espiritualmente, aprenda de esa persona. Y cuando usted le toque caminar, ya usted tiene una experiencia adquirida en la cabeza de otro. O sea, hay que ser inteligente, hay que conocer los tiempos.
Hay que saber la persona que nosotros tenemos a nuestro lado, porque no sabemos cuándo será movida. Amén. Entonces, por eso las asociaciones son importantes. Pero fíjate la otra asociación, que es la asociación que tuvo Eva con la serpiente. Tienen una conversación y a través de esa conversación la serpiente la seduce y ella ya tiene un espíritu de seducción y seduce al hombre. Y muchas veces nosotros somos bombardeados por el sistema con lo de afuera, pero cuando estamos en la iglesia no somos bombardeados. ¿Por qué si por ejemplo el hermano Julián viene a orar o llega a la iglesia y ora, por qué esa conducta no nos bombardea? Y nosotros también oramos. Pongo un ejemplo. Entonces Eva se dejó seducir y ya estaba reproduciendo la imagen de la serpiente. Y ella estaba hablando, mira, ven y come. Entonces las asociaciones hacen que nuestro altar se arruine. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, aleluya, restaurar nuestro altar? Es la pregunta. ¿Qué debemos de hacer? Debemos de tener en cuenta de que debe de haber una determinación. Cuando vemos el libro de Nehemías, vemos que Nehemías dispuso en su corazón orar y ayunar para presentarse delante del rey. Y oró por él, por el pueblo, y él reconoció los pecados del pueblo y de su padre y de toda la gente que habían hecho sin él conocer realmente cuál era el mal, probablemente, de dónde venía. Y muchas veces nosotros lo primero que debemos de hacer es determinarnos y arrepentirnos de nuestro pecado. Y decirle a Dios realmente, Señor, yo sé que he pecado. El salmista David, cuando tomó a la mujer de Uría, que lo mandó a matar, que le amonestaron, él estaba en cilicio y en lloro. Y cuando llega el momento ya de él reconocer, fíjate lo que hace el arrepentimiento. El arrepentimiento te revela inclusive cosas de Cristo que nosotros visiblemente no la podemos palpar. Porque él dijo, tú no quieres sacrificio ni ofrenda quemada que yo te daría. Eso no lo cubre. Él entendió de que el pecado que él había cometido no lo cubría ningún macho cabrío. No lo cubría ninguna ofrenda quemada. No. Que él agarrara y matara 400 ovejas no iba a cubrir la ausencia de un hombre de guerra como Uría, pero tampoco la iniquidad de él. No la iba a cubrir. Entonces él se le reveló eso en medio del arrepentimiento. Él dijo, tú no quieres ofrenda, incienso ni ofrenda quemada que yo te daría. Tú lo que quieres es un corazón, aleluya, contrito y humillado. O sea, la determinación de uno reconocer la humillación delante de Dios es lo que Dios quiere de nosotros. No que nosotros vayamos como el pueblo tapando nuestras faltas y luego venir a querer ir a la guerra con las faltas que tenemos. No, Él quiere que nosotros reconozcamos nuestro pecado. Y cuando nosotros reconozcamos nuestro pecado, entonces Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, dice el salmista, tú no quieres ofrenda quemada ni incienso que yo te daría porque eso no lo cubre. Cuando la costumbre era que tú pecabas y de acuerdo a tu pecado, entonces tú hacías un sacrificio. Por eso tenemos el sacrificio de Cristo, porque el salmista entendió que ninguna ofrenda la cubría. Ahí fue que él se le reveló Cristo. Cuando él dijo que no hay nada que cubra la falta que yo cometo en contra tuya. Aleluya. Amén. Ay, santo Dios. Señores, yo me gozo cuando estoy hablando de la palabra, santo. Oh, gloria.
hay algo. Si Dios llama a la mentira pecado y mentimos, eso también destruye nuestro altar. Son dos puntos que quiero tocar. Si Dios dice que no mezclemos para el matrimonio, relación o noviazgo con los impíos o sectas que no practiquen la Biblia de acuerdo a la doctrina que nos ha enseñado ahora, que creemos que es una doctrina correcta, ¿verdad? Estamos derribando también nuestro altar. Muchas veces, en esos dos puntos en negro ahí, muchas veces nosotros queremos ser más buenos que Dios y decimos, no, la sierva, ella no es cristiana, pero ella tiene un buen corazón. ¿Y cómo tú lo sabes si tú todavía no conoces el tuyo? Porque dice la Biblia que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? No, ella no es cristiana, pero ella es de buena familia. Sí, pero que probablemente Jezabel era de buena familia también y adoraba a los dioses de Baal y de Acera. Hello. Entonces, cuando la Biblia es enfática en algo, prestémosle atención. Ahora sí, ¿cómo vamos a restaurar nuestro altar? Reconocer nuestro pecado. Nehemías 1, del 4 al 7. Multimedia, por favor. Nehemías 1, del 4 al 7. Ok, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora esté atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Ahí inicia la restauración. Simple. Nehemías no tiró ahí ni una escoba, ni rompió una silla. Nehemías fue solamente al secreto. Nehemías nació y creció en cautividad. Le servía al rey como copero. Nehemías tenía muchos motivos por el cual servirle a otros dioses. Porque él estaba al lado del rey que era el jefe de todo ese territorio. Y muchas veces nosotros estamos en las posiciones y nosotros somos títeres de nuestro jefe. Nehemías no. Con sabiduría, él oró y Dios le concedió el favor. Pero él reconoció. Y la restauración viene cuando nosotros empezamos a reconocer. La segunda es la que leímos. Arreglar el altar. Es el segundo paso. Primera de Reyes 30. Nosotros no podemos presentar holocausto con un altar arruinado. No. Debemos de arreglar nuestras cuentas con Dios. Eso se da en el primer paso también. Tercer punto, invoquemos a Jehová constantemente. Después que nosotros reconocemos y edificamos los muros y restauramos el altar, lo que nos queda a nosotros es iniciar esa búsqueda, iniciar ese anhelo de volver a hacer las cosas como se hacían. Porque si nosotros vemos, cuando Nehemías fue a restaurar los muros, era con la intención de que se restaurara el altar y se ofreciera holocausto a Dios. Y que el pueblo y la nación de Dios pudiera empezar a hacer las cosas para las cuales Dios la llamó. Y si Dios no ha llamado a nosotros a predicarle a las naciones,
Como dice Isaías 61, me ungió Jehová para ¿qué? Para predicar buenas nuevas. Si todos hemos ungido para predicar buenas nuevas, llevar sanidad a los enfermos, vista a los ciegos, libertad a los cautivos. Entonces debemos de arreglar nuestro altar para hacer eso. Para hacer eso, para hacer las buenas obras. Entonces, Dios nos está llamando hoy a que nosotros edifiquemos, restauremos nuestro altar y que Él sea el amo y Señor de nuestro altar y que lo que nosotros ofrezcamos sea solamente para Él. Si nosotros no tenemos la disposición de hacer eso, ¿de qué nos vale? Hoy nosotros somos el altar. Hoy nosotros somos lo que nos vamos a presentar nosotros mismos como sacrificio grato delante de Dios. Hoy es ese fuego, aleluya, ese fuego tiene que caer y consumirnos a nosotros. Porque ese fuego es el que nos da vida y se llama Espíritu Santo de Dios. Aleluya. ¿Pueden ponerse de pie? Aleluya. Bendito sea. Vamos a orar. Aleluya. Padre, gracias. Te adoramos, Dios. Te damos gracias, Padre, porque tú has hablado. Y tú has hablado para edificar tu casa, tu iglesia, Señor amado. Dios de los cielos, sabemos que hemos pecado contra el cielo y contra ti. Y que solamente tú tienes la capacidad por tu Hijo que sacrificaste de perdonar nuestros pecados. Como dice tu palabra, aleluya. Tú no quieres ofrenda quemada ni sacrificio, porque eso no lo cubre. Solamente un corazón contrito y humillado. Aleluya. Si hay alguien que por alguna razón su altar se ha arruinado, aleluya, avanza, Rey. Sea por asociación, sea por dejadez, sea por la turbulencia en la que se vive hoy en día con los afanes, aleluya. Yo quiero que tú levantes tu mano ahí, tranquilito, y le diga al Señor: sáname, perdóname. Oh Espíritu de Dios, ponte a cuenta con Dios. Ponte a cuenta con tu Dios y dile y sé sincero con Él. No sea como el pueblo de Israel, que quiso celebrar la presencia estando mal con Dios. No. Dile al Señor tu mal. Reconoce tu pecado delante de Él. Aleluya. Y dile lo que tú conoces. No hay pecado tan grande, tan sucio. No hay nada tan grande que no pueda Dios perdonar con la sangre. Y aunque fueran rojos como el carmesí, Él lo hará como blanca lana. Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte. Si tú sientes también pasar al altar y orar y ponerte a cuentas con tu Dios, tú lo puedes hacer, porque eso es algo entre tu Padre y tú. Tú conoces la condición en que se encuentran tus muros. Tú sabes cómo está tu altar. Tú sabes si tú tienes a Sanbalá y Tobías dentro de ti, dentro de donde va lo que va lo de Dios. Donde va la ofrenda a Dios, muchas veces tenemos a Sanbalá y Tobías. Si tú quieres que un Nehemías llamado Espíritu Santo entre a esa área y lo saque fuera, y le saque los muebles, y le saque todo, y Él sea que se entrone
aleluya, en tu vida, háblale a tu Padre. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, aleluya. Tú eres quien restaura los muros. Tú eres quien restaura, aleluya. Oh, Padre amado, gracias. Si confesáramos nuestros pecados y nos volviéramos a ti, Señor, oh, tú inclinarás tu oído, aleluya, y sanará nuestra tierra, aleluya. Oh, y todo lo que se robó el saltón y el revoltón, aleluya, y la oruga, aleluya. Oh, Padre, tú nos lo devuelves restaurado, aleluya. Oh, todo matrimonio. Oh, Padre, tú restauras la familia. Oh, tú restauras, Señor, la relación de tu pueblo, aleluya. Oh, tú eres quien restaura, Dios. Tú eres quien sana, Padre. Tú eres quien da la vida. Oh, Señor, tú eres quien pone, Señor, donde no había. Tú eres quien crea de la nada, Dios, aleluya. Alabanza a ti, Padre. Oh, gloria a Dios. Oh, Espíritu Santo.